Voy a hablar de Higgs y las muchas otras personas que contribuyeron a lo que llamamos el mecanismo de Higgs. Y he hecho, de hecho, 2 vídeos anteriores sobre este asunto. No me acordaba, pero me han vuelto a preguntar hacer uno. Los 2 anteriores eran muy breves, muy concisos y sin intento de llegar a las cosas muy a fondo, es decir, una explicación bastante superficial. Pero hay 2 maneras de explicar las cosas. Por ejemplo, si tenemos un automóvil, puedo explicar cómo funciona de manera fácil diciendo, bueno, te sientas dentro, le das a la llave, hace run run, si es automático pones una cosa que pone D, aprietas el acelerador y echas para adelante. Esa es la manera en la que están explicadas muchas veces las cosas de física en Internet. Pero hoy voy a intentar un experimento consistente en explicarlo un poco más profundamente. Por ejemplo, si tuviera que explicar un automóvil, tendría que decir que tiene un motor de combustión en el cual hay unos cilindros que se mueven dadas las explosiones de mezclas de gasolina y aire, y que ese movimiento que va hacia arriba y hacia abajo se transmite por un par de piezas de ingeniería maravillosa que se llaman el cigüeñal y el diferencial a las ruedas, que en lugar de moverse para arriba y para abajo, pues se mueven, por ejemplo, para adelante, etcétera. Eso sería una explicación ya más profunda de cómo funciona un automóvil. Y es lo que voy a intentar hoy un poco sobre el bosón de Higgs. Se trata de un experimento, no sé si va a ser soportable hacerlo con cierta precisión. Así que el experimento puede fracasar, como en este caso, y nadie entiende nada. Pues bien, voy a empezar por cosas muy sencillitas. Si alguien le tira una bola a otro que el otro recibe, le transmite una fuerza. Algo extraordinariamente semejante incluye, por ejemplo, cuando 2 electrones que se van moviendo van a interaccionar. Emite uno de ellos o el otro un fotón, que es una partícula de luz, y esa partícula de luz, que es como la pelota, le da al otro electrón y lo desvía de su trayectoria. Y la partícula actúa de 2 maneras. El fotón es compatiblemente un intermediario de la fuerza electromagnética, pero también una partícula que puede viajar libremente en el espacio. Bien, si tengo un electrón arriba y un protón abajo, intercambian continuamente partículas de luz, fotones, y eso es lo que constituye la fuerza de atracción entre estas 2 partículas, en un átomo de hidrógeno, por ejemplo. La carga del electrón es menos la carga del protón, en cantidad son idénticas, en signo son opuestas, y eso hace que la interacción sea atractiva. Pero en fin, este mismo fenómeno puede tener lugar, por ejemplo, si un electrón va viajando y se acerca a un protón, pues el campo electromagnético entre ellos va a desviar el electrón de su camino. ¿Qué es esto, la carga eléctrica que permite estas cosas que pasan? Pues bien, la carga eléctrica es simplemente la capacidad que tiene un electrón o un protón de emitir o absorber partículas de luz. Y su magnitud pues es cuánto, con qué probabilidad lo hace. Bien, entre un electrón y un protón existe una energía atractiva, un potencial, debido al intercambio de fotones, que cambia con la distancia como 1 sobre la distancia, que llamo r. Para una partícula como un CD, de la que hablaremos luego, que es como un fotón con masa, el potencial es distinto. No solo decrece como la distancia, sino además que decrece exponencialmente, como la exposición exponencial de menos la masa veces la distancia. Y la masa es la masa del CD, la masa de la partícula intercambiada. Este señor que vemos aquí, tan serio y elegante, se llamaba Hideki Yukawa. Y en 1935 inventó una partícula nueva que se llama el mesón pi. Y según él, esta era la fuerza, el objeto responsable cuando se intercambiaba de la fuerza fuerte entre 2 protones en un núcleo atómico, por ejemplo. Y calculó que si esto era así, el potencial tenía que ser como la exponencial de menos la masa del pión veces la distancia dividido por la distancia. ¿Por qué lo llamó un mesón? Lo llamó un mesón porque su masa es intermedia, mesón a medias, entre la masa del electrón y la masa del protón. No tan intermedia, es mucho más pesado que el electrón. ¿Y por qué lo llamó pi? Lo llamó pi porque eso le pareció una letra griega parecida al carácter kanji,
que quiere decir intermediario, que es ese que he dibujado aquí. Pues bien, resulta que el pión se descubrió en los rayos cósmicos, es una partícula que existe, que tiene las propiedades aproximadas que postuló Yukawa, pero ahora sabemos que el pión no es una partícula fundamental. El pi más, por ejemplo, los hay tres, pi más, pi cero y pi menos. El pi más está hecho de un quark up y un antiquark down. Por su trabajo recibió Hideki Yukawa el premio Nobel en 1949. Otra cosa interesante, tomamos un tubo o una lámina de un material superconductor y lo imbuimos en un campo magnético. Si la temperatura del superconductor es tan alta que todavía no es superconductor, entonces el campo magnético lo penetra tranquilamente como si no sucediera nada. El campo magnético es una manifestación, de nuevo, de conjuntos de fotones. Tiene que ver con la luz, por lo tanto. Si enfriamos el superconductor hasta una temperatura en la que la resistencia eléctrica se vuelve prácticamente cero, por eso se llama un superconductor, una temperatura menor que una cierta temperatura que se llama crítica, entonces los fotones, el campo magnético, ya no puede entrar y es superconductor, los expele. Pues bien, unos de los primeros en estudiar estas cosas eran dos hermanos que se llamaban Landon y que calcularon, un poco a lo bruto, que el campo magnético, que aquí se llama B, en una cierta dirección X, satisfaría esta ecuación, cuya solución es tal que el campo magnético disminuye al entrar en el superconductor como la exponencial de menos la masa del fotón veces X. De manera que la masa del fotón, que es parte, es el constituyente del campo magnético, en un superconductor no es nula. Un fotón en el vacío viaja a la velocidad de la luz y tiene masa cero, pase lo que pase. Pero en un superconductor no. Tiene una masa que es inversamente proporcional a lo que se llama la longitud de los señores Landon y que es la raíz cuadrada de la masa del electrón veces la velocidad de la luz al cuadrado dividido por 4pi, por la carga del electrón al cuadrado y por ns, que es la densidad de los electrones superconductores en el superconductor. Caliente, caliente, ya le vamos dando masa a una partícula de spin 1, que es lo que en el fondo vamos a intentar hacer hoy. Si uno tiene una flechita, se llama un vector, como una de estas flechitas rojas que he dibujado ahí, la puede girar en un plano con el vértice en un punto fijo. Y si así lo hace, por un ángulo, por ejemplo, θ, resulta que la longitud del vector, cuyo cuadrado es la suma de los cuadrados de la proyección en el eje X y la proyección en el eje Y, pues no cambia. Las rotaciones preservan esta longitud. Y voy a hablar de rotaciones por un ángulo θ en general. Y si hago primero una por un ángulo θ1 y luego sigo y hago una segunda por un ángulo θ2, pues da igual, lo puedo hacer al contrario, primero con θ2 y luego con θ1 y resulta que me sale el mismo resultado. Sin embargo, en tres dimensiones todos sabemos que eso no es así, es un poquito más complicado, porque aunque preservan una longitud, que en este caso es la suma de los cuadrados x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, las tres proyecciones en los ejes, una rotación en tres dimensiones es no abeliana. Y esto quiere decir que, hecha en un cierto orden o al contrario, el resultado es distinto. Eso se llama no abeliano o no conmutativo. Todo el que haya jugado con un cubo de estos sabe perfectamente que el orden en que hacen las cosas tiene mucha importancia. Y hoy vamos a tener que introducir muchas palabras, a veces dos palabras para la misma cosa. Por ejemplo, no abeliano y no conmutativo quieren en este sentido decir lo mismo. Hay que complicarle la vida al pobre editor con vocabulario de todo tipo. Siguiendo con el vocabulario, voy a hablar de algo que voy a representar con esta culebrita, que es una representación. Una representación de un grupo, por ejemplo. La representación del grupo por un ángulo θ actuando sobre un punto, pues por mucho que lo gire no cambia y me da el mismo punto. Y eso, a nivel fundamental, es lo que corresponde a una partícula cuyo spin es nulo. Si lo hago con una partícula de spin 1, que es un vector, y la giro por un ángulo 2pi, pues naturalmente me da el mismo vector. Y eso se llama una partícula de spin 1. Ambas cosas se llaman bosones, las que tienen
un spin entero, como 0, 1, 2, etcétera, se llaman bosones. Pero también hay partículas mucho más misteriosas que tienen spin un medio. Y si uno rota una de estas partículas por 2 veces un giro completo, un ángulo de 4π, pues me da el mismo resultado. Sin embargo, si estoy hablando de su función de onda, la función de una onda de un electrón, por ejemplo, que está con su spin apuntando para arriba, y lo giro por un ángulo de 2π, pues no me da el mismo electrón, me da la misma función de onda con un signo menos. La función de onda describe, por ejemplo, la probabilidad de que el objeto esté en un cierto punto, no la función de onda, su cuadrado. Así que el cuadrado no cambia porque menos una cosa al cuadrado es lo mismo que la cosa al cuadrado. Pero sin embargo la función de onda sí cambia en una rotación de 2π. Estas partículas algo más misteriosas se llaman fermiones y tienen spin semi-entero, por ejemplo, un medio, 3 medios, etc. Y poco a poco, cosas veredes miocid que farán fablar las piedras. Es decir, la mecánica cuántica es realmente fascinante y misteriosa y además cierta. Ahora voy a hablar de otro grupo, otro conjunto de cosas que actúan sobre objetos, que voy a llamar el grupo de Lorentz. Se llama el grupo de Lorentz, que son las rotaciones, entre comillas, que no cambian el intervalo espacio-temporal. Un intervalo espacio-temporal es S, es algo cuyo cuadrado es la diferencia entre tiempos de dos puntos en el espacio cuadridimensional de tiempo y espacio, menos las diferencias en las 3 direcciones del espacio. El signo menos es fundamental y es lo que hace que la relatividad sea una cosa tan difícil de entender. Pues bien, que sea lo que Brahma quiera. ¿Qué quiero decir con eso? Entre las trinidades creadoras que se festejan en este planeta, hay la más antigua probablemente, que es aquella en la que Brahma es el actor central, porque es el dios creador. Y Brahma es quien concede el permiso de existencia. ¿En qué consiste el permiso de existencia? Una partícula, es decir, un objeto que está en el fondo de las cosas que sabemos que existen, una partícula, para tener derecho a existir, ha de pertenecer a una representación del grupo de Lorentz, como quien pertenece a un club exclusivo, en cuyo caso está descrita por un campo cuántico y relativista, del cual hablaré un poquito más. Ejemplos de tales personajes en teoría de campos, por ejemplo, el modelo estándar de las partículas o de la relatividad general, objetos que tienen derecho a existir, son, por ejemplo, el bosón de Higgs, que tiene spin cero, es decir, no apunta a ninguna parte, el electrón o su antipartícula, el positrón, ambas tienen spin un medio y tienen 2 estados de polarización, medidas en una cierta dirección, pues o están así o están así. El fotón tiene spin 1 y masa nula, y también tiene 2 estados de polarización. Por ejemplo, puede vibrar avanzando así o así. El bosón Ceda también tiene spin 1, pero su masa es no nula, y eso le permite tener 3 estados de polarización. Puede también, por así decirlo, cuando va viajando, vibrar así. El gravitón, del cual hoy no tengo que hablar, tiene spin 2, masa 0 y 2 estados de polarización. Vemos a la izquierda a un señor que se llamaba Yoshiro Nambu y a la derecha otro, igualmente sonriente y todavía vivito coleando, que se llama Jeffrey Goldstone. Estos señores introdujeron lo que se llama la rotura espontánea de simetrías continuas, que tiene como consecuencia la existencia hipotética del bosón de Nambu-Goldstone, una partícula de spin cero y masa cero, que descubrió, entre comillas, inventó el señor Nambu en el contexto de la superconductividad, y el de la derecha lo hizo en el contexto de la teoría de campos. Tengo que aclarar ya desde este momento que en lo que sigue vamos a encontrar mucha gente muy peculiar. Por ejemplo, yo no soy el peculiar, ahora vienen los otros, en el CERN como estudiante de verano en el año 1963. Y aunque yo no entendía ni una palabra de lo que hablaban, la mayoría de los teóricos se pasaban todo el rato hablando del bosón de Goldstone, atento a saber lo que aquello era. Pues bien, un par de años más tarde, estaba yo paseándome por esta playa en el sur de España
cuando eso era un pueblecito de 12 casitas de pescadores y no el horror que es ahora. Y por la playa me encontraba yo paseando todos los días con el mismo señor, muy serio, que andaba despacito, como muy pensativo. Al final un día me atrevo a hablar con él y le pregunto, ¿y usted cómo se llama? En inglés. Y me dice, My name is Jeffrey Golston. Y entonces yo le dije, ah, caramba, por eso huele esta playa que apesta a bosones de masa nula. Y el tío, con ese humor finísimo que le caracteriza, me miró y no dijo nada. Más normal es encontrar a un chiquilicuatre en la playa, desierta, y que te hable de algo que tú has inventado muy sofisticado. Bien, vamos a tener que ir introduciendo, como amenacé ya anteriormente, mucho vocabulario. Por ejemplo, la rotura de la simetría. Si tenemos un palo pinchado en el suelo, como este, tiene una simetría de rotación, es decir, podemos girar alrededor de él y siempre nos parece igual, o lo podemos girar y si está suficientemente aproximado por una línea recta, pues tiene siempre el mismo aspecto. Si sin embargo le aplicamos una fuerza a la parte de arriba y la parte de abajo está pinchada en el suelo, pues esta simetría que antes tenía está explícitamente rota, porque ahora hay un plano, una dirección que es distinta de las otras, que es la dirección en la que está inclinado el palo ahora. Por último, si ejerce una fuerza por arriba o por abajo al palo, entonces el palo espontáneamente se tuerce y se va en una dirección determinada, y eso se llama una rotura espontánea de la simetría. Y una dirección se vuelve distinta de las otras porque ahí está el palo, pero podría haber sido cualquier otra si el palito está muy bien hecho. Bien, consideramos ahora un campo cuántico. Un campo cuántico es un objeto con el cual describimos cómo funcionan las cosas y que hace, por ejemplo, lo siguiente. Si tenemos un electrón que se está moviendo quizás porque está en una antena de radio, pues a ese electrón que describo por un campo que se llama psi sub e, el campo del electrón, este es el campo que destruye al electrón. De manera que el electrón en este estado en el que estaba va a desaparecer. Pero hay otro campo que se llama psi barra sub e que lo crea en un estado distinto, por ejemplo, en una dirección y con una energía diferente, como vemos aquí. Y luego, entre ellos, hay una cosa que voy a llamar gamma mu, que es un conjunto de números que hacen que esta construcción sea un vector en 4 dimensiones. Se llaman las matrices de Dirac, pero no tiene importancia lo que son en este momento. Y en este puntito de aquí, lo que puede suceder es que la interacción, así se llama, el hecho de que este corriente se llama psi barra gamma mu psi e, eso es una corriente. La corriente del electrón puede emitir un fotón. El fotón es lo que describo en su creación o en su destrucción por un campo de 4 dimensiones, una espacial y 3 de tiempo, que se llama AMU. Pues bien, esto es una descripción fundamental de cómo funcionan los electrones y los fotones. Es la base de lo que se llama la electrodinámica cuántica, una teoría que sabemos es cierta con una precisión totalmente aplastante. He empleado, sin decir lo que era, la notación de Einstein de los índices repetidos, típico de un científico de creer que todo el mundo lo va a entender. Cuando he escrito esto, vemos aquí que tenemos una cosa que es gamma mu veces a mu. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Los índices mu son 0, 1, 2 y 3, que corresponden a los índices de las 3 o 4 coordenadas del espacio-tiempo, que son tiempo y 3 coordenadas del espacio. Y cuando uno escribe, por ejemplo, gamma mu a mu, quiere decir gamma 0 a 0 más gamma 1 a 1 más gamma 2 a 2 más gamma 3 a 3. Que esto era la manera que Einstein empleaba para ahorrarse un poco de tinta. En lugar de escribir una cosa tan larga, pues escribía un índice abajo y otro arriba, implicaba que había que sumar las cosas así. Pero tengo que hacer un aviso para navegantes, que es que voy a utilizar un poco de álgebra a la vista. Es decir, voy a hacer unos calculitos muy sencillos,
pero que son álgebra. Y lo que quiero hacer es no que se entienda el álgebra en cada uno de sus detalles y pasos, que puede ser un latazo, sino dar una impresión de lo que estoy diciendo. Es decir, después de haber hecho un poco de álgebra, es como quien mira un cuadro impresionista, me olvido de los detalles y veo el conjunto y la impresión que me ha creado. La impresión, en este caso, o varios casos que vamos a discutir, son las ideas fundamentales que hay detrás de un poquitín de calculitos de álgebra. Este es parte de mi experimento de hacer las cosas así hoy. Bien, vamos a tomar un campo escalar, es decir, de spin cero, que voy a llamar phi. Y va a estar sometido a un potencial que voy a llamar v de phi. De manera que cuando el campo phi está en su valor cero, abajito ahí donde está el punto negro, el potencial es nulo. La masa, en teoría de campos, de una partícula de spin cero tiene la forma siguiente. Corresponde a un potencial que es el cuadrado del campo veces la masa del campo, la masa de la partícula al cuadrado. Y si lo hago oscilar alrededor del mínimo, pues va a intentar bajar al mínimo y en el mínimo ese va a ser su estado estable de mínima energía. Y eso tiene una cierta simetría entre la izquierda y la derecha. Pero la voy a hacer distinta esta vez, la simetría entre la izquierda y la derecha, la voy a dibujar así, como este potencial que tiene esta forma con dos agujeros. Y la fórmula de este potencial es phi cuadrado menos a cuadrado al cuadrado. Uno que tiene un poco de álgebra en la cabeza lo podría dibujar. Y si lo explicito, si hago el cuadrado, es phi a la 4 menos 2a cuadrado phi cuadrado más a la 4. A es simplemente una constante y phi es el campo. Pero me interesa ver qué le pasa al campo alrededor de uno de los mínimos, donde va a tender a caer. ¿Va a caer en el mínimo a la izquierda o en el mínimo a la derecha? Si espontáneamente lo dejo evolucionar de alguna manera. Y por lo tanto voy a estudiar el campo alrededor del punto A, es decir, phi menos A, que voy a llamar phi tilde. Y si hago el álgebra de sustituir phi tilde en la ecuación anterior, va a tener un término que es 4a cuadrado phi cuadrado. Ese término proporcional a phi tilde al cuadrado es lo que es la masa al cuadrado de este campo. Es decir, que ahora la masa al cuadrado es ya otra cosa distinta. Es 4a cuadrado. Y véase que tengo dos vacíos, es decir, dos estados de mínima energía. Uno en phi igual a y otro en phi igual a menos a. Se ha roto la simetría y el campo en este universo ha caído aquí a la derecha, a lo mejor en el otro universo ha caído allá a la izquierda. Pero en fin, en su mínimo estado de tranquilidad y energía que no se mueve, el campo tiene un valor a o menos a, o phi tilde igual a cero en estos dos casos. Eso se llama la rotura de una simetría discreta, que en este caso que acabamos de ver era la simetría entre la izquierda y la derecha del potencial con doble agujero. Y esto genera la masa de un bosón, que es aquella que era masa al cuadrado o 4 al cuadrado. Y ahora voy a hablar de roturas de simetrías continuas, casos mucho más interesantes, con vacíos que no están vacíos. Por ejemplo, aquí voy a ver un paréntesis que voy a dar sin detalles e incluir solamente por motivos históricos. Y es que el señor Nambu, que estoy actualizando en sus teorías, descubrió que si la masa del pión fuese cero, hoy en día eso corresponde a que las masas del quark up o el quark down fuesen cero, entonces habría una simetría aproximada de cómo funcionan los peones y cómo interaccionan con otras partículas, y esa simetría aproximada extra tiene consecuencias que están de acuerdo con el experimento. Y sigo sin dar detalles, pero Nambu recibió el premio Nobel por el descubrimiento del mecanismo de las simetrías espontáneamente rotas en la física subatómica. Y cierro el paréntesis. Este señor risueño que aquí vemos se llamaba Phil Anderson y fue el primero que entendió cómo un fotón adquiere masa intentando entrar en un superconductor, que lo entendió seriamente, no como los señores Landon y Landon que he citado anteriormente. Y por eso, y algunas otras cosas, recibió el premio Nobel en 1977. Y cuando supo de las cosas que hacía Nambu sobre la rotura espontánea de simetrías,
un poquito más complicada que esta, en la cual el valor esperado de un campo en el vacío, eso se escribe a veces como cero, que es el vacío, phi cero, es un valor que no es igual a cero. Es decir, hay casos en que el vacío no está vacío, sino que está completamente y uniformemente lleno de un cierto campo, como en el futuro veremos, que es el campo de Higgs, un caso de este tipo. De manera que el vacío no está vacío. Y el vacío, por lo tanto, no es lo mismo que la nada. La nada es un concepto filosófico. El vacío es una realidad física. Y refiriéndose a Nambu y su vacío, Anderson dijo: a mí, y quizá más a mis camaradas particulares, esto me pareció de una imaginación fantástica. El vacío para nosotros estaba y estuvo siempre vacío, desde que Einstein se cargó el éter, epítome de la vacuidad. Pues bien, esto es un ejemplo de una consecuencia profunda de 4 líneas de álgebra que he hecho anteriormente. Es decir, la constatación de que el vacío a lo mejor es una realidad física activa. Vaya, vaya, vaya. Esto es el inicio de la construcción de lo que se llamaba el acelerador Superconducting Supercollider, el supercolisionador superconductor en Estados Unidos, que empezó a construirse, pero no acabó nunca de hacerlo. Era una posible competición americana al LHC, que tanto éxito ha tenido, por ejemplo, descubrió los bosón de Higgs en el CERN. Y el mismo señor Philip Anderson, en 1989, él y otros 2 premios Nobel de lo que entonces se llamaba física del estado sólido, que ahora se llama física de la materia condensada, testificaron en el Congreso de los Estados Unidos contra el SSC. Pues bien, la comunidad americana de físicos de la materia condensada también amenazó con retirarse de la American Physical Society, la Sociedad Americana de Física, que era pro Superconducting Supercollider. Es decir, esta gente que trabajaba en otro campo quería que no le dieran dinero a los particulares. Pues allá ellos. Y nada consiguieron. El SSC se aprobó en el Congreso y, si no acabó de construirse, fue porque la gestión de los gastos y el cálculo de cuánto iba a costar pues no fue muy buena. Así que murió. Otra cosa muy distinta, también que tiene que ver con muertos. Si un físico es realmente importante, entonces tiene que tener su ecuación escrita en algún sitio. Por ejemplo, esta es la ecuación de Dirac, que está escrita en esta piedra que hay en el suelo de la abadía de Westminster en Londres. Él no está enterrado allí como Newton, pero tiene, sin embargo, su ecuación escrita sobre la piedra en el suelo de Westminster. Bien, hay una cosa que se llama el lagrangiano, que es la energía cinética de algo, cuánto se mueve, menos la energía potencial de algo, cuánto interacciona con otras cosas, por ejemplo, la gravedad de la Tierra. Y entre otras cosas, el lagrangiano, en una cierta teoría de campos, por ejemplo, permite deducir las ecuaciones del movimiento, que describen cómo se mueven las cosas, claro está. Por ejemplo, un electrón o un positrón libre, no sometido a ninguna fuerza, tiene un lagrangiano que es el que he escrito aquí. Tiene que ver con los campos psi de creación y destrucción de electrones y positrones. M es la masa del electrón y el otro término incluye las matrices de Dirac y las derivadas con respecto al espacio y el tiempo de estos campos. Y las ecuaciones de movimiento se parecen mucho, son simplemente un cacho del lagrangiano igual a cero, como he escrito aquí. Eso describe cómo se mueve un electrón libre. Y ahora vamos a tener que ver algo completamente sorprendente, y es el nacimiento de la luz. Hágase la luz. Algo que tiene que ver, en el fondo, con el señor Dirac. Y veamos por qué. Este, como he dicho, es el lagrangiano que inventó Dirac para la descripción de electrones y sus antipartículas, los positrones. Si se nos ocurre preguntarnos qué pasa si cambiamos el campo psi, que es un objeto complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria, cambiándolo por lo que se llama una fase, que es la exponencial de y veces un ángulo. Esto es una rotación en el plano de números reales y números imaginarios. ¿Qué pasa si hacemos esta sustitución en el lagrangiano?
Pues como psi barra es contiene el complejo conjugado de psi y el complejo conjugado de e elevado a i teta es e elevado a menos i teta y su producto es igual a 1, esto quiere decir que haciendo este cambio de fase del campo del electrón, pues no pasa nada. Bueno, pues no pasa nada y ya está. Se dice que el lagrangiano es invariante bajo el grupo que se llama técnicamente 1, que son simplemente estas rotaciones por un ángulo teta. Pues bien, ahora se nos ocurre preguntarnos, ¿y si hacemos este cambio de la fase del campo del electrón distinto en distintos puntos del tiempo y el espacio? Es decir, que la rotación que hacemos en este espacio U1 tenga que ver en el punto y en el tiempo en que la hacemos. Pues si sustituimos eso ahí dentro, las derivadas con respecto a x mu le dan al teta s y resulta que no, el lagrangiano, este que he escrito, no tienes derecho a cambiarle la fase en un punto distinto a otro del electrón. Pero supongamos que, insisto, quiero forzar que sea posible hacer esto. ¿Por qué se me ocurre forzar a que el campo pueda yo cambiarle de un electrón en un punto y en otro de manera distinta? Porque en el fondo es algo inobservable y esto debería de ser reflejado de manera explícita en las ecuaciones. Como no funciona, pues tengo que hacer algo. Y hay una sola manera de hacer algo. Y tienes que hacer la hipótesis de que existe un campo a mu de spin 1 y de masa nula, el fotón naturalmente, tal que en este giro de la fase del electrón el campo también cambia y cambia por un término proporcional a la derivada a este ángulo teta con respecto a las variables de espacio y tiempo, y hay un coeficiente delante que tiene que ver con la carga del electrón E. Si además este campo está acoplado al electrón, tal y como he hablado antes, es decir, tal como en la realidad están acoplados los fotones y los electrones, están acoplados, tienen una interacción descrita por este otro cacho que se llama el lagrangiano de interacción. Y, por lo tanto, exigiendo que la fase del electrón pueda yo cambiarla como me da la gana aquí y allá, mañana y ayer, pues resulta que eso da lugar a la electrodinámica cuántica y además predice la existencia de la luz, los fotones, con las propiedades que resulta que tienen. Pues bien, aquí quiero sacar la consecuencia. He hecho un poco de álgebra, nadie se ha puesto a escribir las ecuaciones y hacer las derivadas. Voy a olvidarme de la álgebra y quedarme con la idea de fondo. Y la idea de fondo es que si en el lado oscuro de la luna, visto por nosotros, y aquí en Guadalajara, por ejemplo, en México o en España, cambio de manera distinta y un día más o menos cambio la fase del electrón aquí y allá cuando me da la gana, pues resulta que eso no debería de ser observable. De hecho, no lo es e implica la existencia de la luz. Toma ya. Bien, la electrodinámica cuántica, que en sus siglas en inglés se llama QED, Quantum Electrodynamics, es una teoría llamada de gauge, y eso quiere decir de calibre, que quiere decir que tiene una simetría continua, quiere decir que ese teta puede variar de manera continua, no solo es a la izquierda y a la derecha, y además local, es decir, que depende en un punto o en otro. Una simetría continua y local U1 es lo que acabo de escribir como la base de la electrodinámica cuántica, que tiene además un éxito enorme, y es que un término en el lagrangiano que describiese la masa del fotón, que sería lo que he escrito aquí, no puede existir, porque no es invariante bajo esta simetría que he impuesto. De manera que predigo también que la masa del fotón es nula. Otro regalito que me sale de esta idea extraña de decir que las fases puedo cambiarlas como me da la gana. Pues bien, esto es un paso atrás en el fondo, porque el Higgs es un objeto que estamos persiguiendo de muy lejos todavía, que genera masas, no las prohíbe. Acabo de encontrar algo que prohíbe la masa del fotón. Volvamos al bosón de Nambu-Goldstone, que va a estar descrito por un potencial, que es el eje azul hacia arriba, que depende de dos variables φ1 y φ2, que son las variables del plano del fondo de esta copita. Y el lugar de mínima energía corresponde al campo que vale 0. Tanto φ1 como φ2 están en el punto rojo 0, y eso es una simetría exacta.
porque los giros pues son todos igualmente no significativos, digamos. Y este, como digo, es el vacío, el estado de mínima energía. Y podemos considerar a φ1 y φ2 como un vector en este plano de abajo o como un número complejo φ1 más i φ2 para quien sea un poquitín más sofisticado, da igual. Pero supongamos ahora que el potencial tenga esta forma que se llama de sombrero mexicano o de culo de botella. Y el estado de mínima energía será, por ejemplo, ese punto rojo donde el potencial es mínimo. Pero hay muchos otros estados de mínima energía, todos los que van por el fondo del culo de la botella. Y el valor del campo en cada uno de estos puntos, cada uno de ellos un posible vacío, corresponde al campo que vale φ0, distinto de cero, y es una simetría rota, una simetría continua rota. Y el teorema de Goldstone es el siguiente. Tenemos aquí de nuevo el sombrero mexicano y un punto, que es el valor del campo, que es ese señor con los dos ojitos tontos. Y vamos a ver que la rotura espontánea de una simetría continua como esta resulta en un bosón de spin cero y de masa cero. ¿Por qué? Porque aunque el potencial es simétrico bajo rotaciones, la solución no lo es. Y cuando estamos en el mínimo, uno puede vibrar en la dirección hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia aquí, y eso corresponde a una masa al cuadrado, como hemos visto antes. Pero sin embargo, existe otro movimiento posible, que es el de la bolita a lo largo del fondo de la copa, y ahí, como no hay curvatura, pues por así decir, no cuesta ninguna diferencia de energía moverse en el plano de abajo. Eso corresponde a un bosón de masa nula, porque si escribo m cuadrado phi cuadrado en esta dirección, pues m cuadrado es cero. Esto es un segundo paso atrás en lo que estamos intentando hacer, porque resulta que queríamos generar masas y acabamos de generar un bosón de Nambu-Boston cuya masa es nula, cero, lo contrario de lo que quisiéramos. Bien, vamos a tener que seguir trabajando, por lo tanto. Este señor que aquí vemos se llamaba Lev Landau. Era ruso y pasó un par de años, cortesía de Stalin, en la cárcel por no ser totalmente suficientemente pro-staliniano. Otro señor, que se llamaba Vitaly Ginzburg, este decidió tener un antídoto de Stalin, y es decir, contribuyó a la bomba de hidrógeno de los soviéticos y con ello se libró de pasar unas vacaciones en Siberia. Pues bien, Landau recibió el premio Nobel en 1962 por su comprensión del helio superfluido, el helio líquido superfluido a una temperatura inferior a 2,17 grados Kelvin, muy poquitos grados Kelvin. Este señor obtuvo el premio Nobel por entender este fenómeno. También obtuvo el premio Nobel el señor Ginzburg en el año 2003 por sus contribuciones a la teoría de superconductores y también de superfluidos. Estos señores son importantes por un artículo que escribieron y que absolutamente casi nadie cita en 1950. Y este artículo trata de la superconductividad. Y lo voy a explicar un poquito de nuevo con álgebra que no es necesario comprender, actualizada por mi colega Edward Witten. El lagrangiano está escrito aquí para esta teoría de la superconductividad. Tiene un término cinético que describe cómo se mueven los fotones, que es ese que no voy a explicitar. Y luego tiene otros dos términos que son la derivada con respecto al tiempo de algo, un campo llamado phi, y la derivada con respecto al espacio, esta vez al cuadrado. Este trato distinto del espacio y del tiempo significa que la teoría no era relativista en este momento. Y luego hay un término como el que ya he descrito varias veces, que es un potencial de la forma phi cuadrado menos a cuadrado al cuadrado, cuando phi en este caso es una función de onda colectiva de los electrones superconductores en un estado superconductor de un cierto material. Esto tiene una solución en el cual uno de los campos es un campo como el de Higgs, y este ha sido observado en superconductores después de que el Higgs, el bosón de Higgs de la teoría de partículas, fuese descubierto. Una cosa curiosa que digo por
porque me apetece decirlo. Bien, la versión relativista está escrita aquí, de la región anterior, donde ahora vemos que lo que antes eran dos pedazos de espacio y de tiempo, ahora son solo uno con 4 dimensiones, mu que vale 0, 1, 2, 3, es decir, espacio, 3 dimensiones y tiempo 1. Pues bien, la oscilación en esta teoría, que ya hemos visto, de masa distinta de cero, en el campo que está moviéndose alrededor del mínimo del potencial, que es cuando φ1 vale A, es el campo de Higgs, es decir, un objeto como el bosón de Higgs en esta teoría, que es una teoría simple que solamente tiene la simetría U1 que hemos descrito para el electromagnetismo, para la electrodinámica cuántica. Al campo φ2, en esta teoría, se lo come, por así decirlo, el campo del fotón, con lo cual el fotón adquiere un tercer grado de libertad y pasa de tener masa cero a tener masa no cero. De manera que en esta teoría hay una partícula de masa no nula, que es el fotón en el superconductor, y que tiene, a diferencia de cuando está en el vacío, una masa no nula. Pues bien, esto es un paso adelante, pero en un superconductor. Hemos logrado generar una masa para una partícula de spin 1, pero en un superconductor y no en el vacío. Esto es una masa del fotón, que no es lo que queremos tener en una teoría fundamental de las cosas que suceden en el vacío y no en un superconductor. Y aquí es donde aparece el señor Peter Higgs finalmente. Peter Higgs, cuando escribió su famoso artículo, sus 2 o 3 famosos artículos, pero ya en el primero, estaba impresionado por estos progresos que tenían lugar en la teoría de la superconductividad. La superconductividad, la superfluidez y la teoría de partículas se han desarrollado, como estamos viendo, en paralelo. Y Higgs se refirió a su bosón como el análogo relativista del fenómeno de plasmones, al que Anderson ha llamado la atención, que las excitaciones de spin cero de un gas de Fermi neutro superconductor se vuelven modos longitudinales de masa no nula cuando el gas está cargado. Esto es lo que opinaba Higgs sobre los progresos en superconductividad, que le inspiraron. Y le vemos aquí, es un señor muy parco hablando, era. Y también era parco publicando. Dijo él mismo que hoy en día yo no hubiera obtenido un trabajo como científico, no soy suficientemente productivo. Y también era muy parco interaccionando. Por ejemplo, no tenía internet, ni tenía teléfono móvil y raramente contestaba a cualquier tipo de mensaje. Y también era muy parco socializando. Lo digo por lo siguiente. Yo le he visto solo un par de veces en mi vida, o 3. La primera vez que le vi fue una vez que él me invitó a dar un seminario, un coloquio, en la universidad en la que trabajó casi toda su vida, que es la de Edimburgo. Y cuando uno le invitan a una universidad a dar un coloquio, la costumbre es que después te sacan a tomar unas copas con varias personas y luego te llevan a cenar, más o menos bien, según los lugares, y pasan un rato charlando de cosas con el que ha ido allí a dar una charla, él o la. Y cuando me invitó a dar el coloquio, después de dar yo mi charla, vamos a tomarnos unas copas. Y curiosamente íbamos solo él y yo. Y tomamos solo cerveza. Y además la pagué yo. Y además no me invitó a cenar. Todo eso me dejó muy sorprendido y me dijo, bueno, es que es escocés, pero falso, no es escocés, era inglés. Y la que era escocesa era la universidad. Yo creo que el ahorro de no invitarme ni a siquiera unas copas era un ahorro que hacía la universidad, no Peter. Bien, Higgs encontró en su artículo fundamental cómo dar masa en el vacío a un fotón, que es precisamente totalmente inútil, porque no le queremos dar masa en el vacío al fotón, lo que queremos es darle masa a otras partículas, los bosones intermediarios de las interacciones débiles. Nada que ver con el artículo del señor Higgs. Curiosamente, en el mismo volumen de Physical Review Letters había 3 artículos espaciados bastante en la fecha
en que se recibieron, uno de Englert y Braut, otro de Higgs y otro de Guralnik, Hagen y Kibo. Curiosamente, Higgs es el único de estos artículos que habla de que están describiendo la existencia de un bosón de masa no nula, aunque no sea aún el Higgs. El bosón de masa no nula es algo que cita solamente el señor Higgs. Es evidentemente una conclusión fundamental del artículo. Y si le preguntas a Englert por qué su artículo no contenía esta predicción de un bosón de masa no nula, con su acento belga fuertemente franchute, te diría, pero hombre, es que era evidente, no hacía falta decirlo. Pues sí, señor, si se hubiera dado cuenta, lo hubiera dicho. No se dio cuenta. Y tampoco Guralnik. Guralnik ni los otros hablaron de un bosón de masa no nula. Y Guralnik se pasó toda la vida diciendo, bueno, si miras esta fórmula que ponemos aquí, a buen entender, está claro que implica una masa no nula para un bosón. No lo decimos porque está claro. Cuento chino. El único que se dio cuenta de que tiene una predicción absolutamente fantástica era el señor Higgs y no nosotros. Hemos estado hablando de álgebra y de conceptos no tan fáciles, pero desde este momento hasta el final de los tiempos, todo va a ser mucho más sencillo, como un tobogán cuesta abajo. Y aquí es donde va a aparecer un señor que se llama Sheldon Glashow, para sus amigos Shelley. Y es el que está en medio, un poco más joven de lo que es ahora, con sus padres recientemente emigrados a Nueva York de la Unión Soviética. Y está en una actitud típica de él, es decir, preguntándose algo y muchas veces encontrando respuestas interesantes. Este hombre sabe hacer absolutamente todo, todo lo que sea intelectual. Como deportista no es de los mejores, como prueba el hecho de que a pesar de sus múltiples esfuerzos de entrenarse con su principal colaborador, pues nunca hemos ganado el Open de tenis de Roland Garros. Bien, este señor se llamaba Julian Schwinger y obtuvo el premio Nobel por la electrodinámica cuántica con Feynman y Tomonaga. Y está aquí fotografiado con su laboratorio, lo llamaba él, que es el lapicerito que tiene en la mano izquierda. Entre sus méritos está el haber tenido muchos de sus estudiantes que obtuvieron premios Nobel, por ejemplo, Roy Glauber, Benjamin Mathelson, Sheldon Glashow, del que estoy hablando, y Walter Kohn, que obtuvo el premio Nobel de Química, no de Física. Y a Shelley Glashow le dijo, como propuesta de tesis, hazme una teoría unificada de las interacciones electromagnéticas y débiles. Hemos visto ya que las interacciones electromagnéticas son lo que he dibujado varias veces. Hay otras interacciones menos fuertes, que no es extraño, se llamen débiles, en las cuales una partícula que se llama un neutrino puede interaccionar con un neutrón para producir un electrón y un protón. La carga se conserva en este proceso, naturalmente. Y hoy en día sabemos que estas interacciones se deben al intercambio de lo que se llaman bosones intermediarios cargados, de los cuales hay dos, W más y su antipartícula W menos. De manera que, visto con más detalle, este punto rojo contiene esta estructura. Bien, pues Shelley, que vemos aquí de nuevo, es un hombre que no ve tres en un burro hacia afuera, pero que hacia adentro ve cosas fantásticas que nadie ha visto antes. Por ejemplo, en el año 61, escribiendo su tesis, generalizó el grupo U1, del que he hablado ya extensamente, de la electrodinámica cuántica, a un grupo más complicado que se llama SU2 veces U1, que es el grupo electrodébil, que es la parte débil electromagnética de la teoría estándar de las partículas. Y este grupo SU2 veces U1 contiene 4 bosones de spin 1. Se llaman bosones vectoriales a los de spin 1. El fotón, el W más y el W menos, y otra partícula neutra de masa no nula, y spin 1 también, que se llama el ZEDA. Y el ZEDA es una partícula que en la teoría que introdujo Glashow prediría la existencia de lo que se llama hoy en día corrientes neutras. Neutras porque no cambian la carga del neutrino a un electrón, sino un neutrino interacciona con un protón, por ejemplo, el protón sigue siendo un protón y el neutrino sigue siendo un neutrino. Esto se llama una
una interacción débil, neutra. Corriente neutra se llama. Pues bien, esto está mediado hipotéticamente en aquel momento por una partícula que se llama ZEDA o ZEDA0, que es la misma que su antipartícula, igual que el fotón es el mismo que el antifotón. Un poco más tarde intervinieron Stephen Weinberg y Abdus Salam, que añadieron la versión no abeliana, el mecanismo de Higgs, a este grupo de Glashow. El grupo de Glashow no es conmutativo, a diferencia de U1, y añadirle es la parte del modelo estándar, que es SU2 veces SU1 para las interacciones débiles y electromagnéticas, y luego SU3, que describe la cromodinámica cuántica, en sus siglas en inglés QCD. Bien, el lagrangiano en este caso es este, y claramente no voy ni siquiera a sugerir lo que es el álgebra, pero tiene una parte con un bosón de masa no nula y carga cero, que es el bosón de Higgs. Otra parte son los bosones intermediarios de las interacciones débiles, que son el W+, el W- y el ZEDA, y luego tiene interacciones entre estas partículas y el bosón de Higgs. Aquí las masas y los demás son más complicadas de calcular y no voy a ni de leerlas, pero lo que todo el mundo ha llamado desde siempre el ángulo de Weinberg, de hecho lo introdujo Clarkson, incluso con la misma notación, porque θ sub W, el W puede ser weak por débil o W por Weinberg, pero eso lo inventó Clarkson. Y lo que estoy hablando ahora, durante muchos años, se llamó el modelo de Weinberg y Salam, para los amigos de Steve y Abdus. Un año muy importante fue antes de noviembre de 1979, donde las corrientes neutras ya habían sido observadas, pero no los bosones vectoriales, que eran la más definitiva predicción de la teoría. Y ni mucho menos habíase descubierto el Higgs. Y estos 2 años antes de noviembre del 79 fueron 2 años de muchos nervios, por ejemplo, para Glashow, porque se olía al premio Nobel, pero todo el mundo llamaba al trabajo que iba a obtener el premio Nobel, claramente tarde o temprano, el modelo de Weinberg-Salam. Incluso Glashow y yo hemos escrito varios artículos en que nos referíamos a la teoría de Glashow, Weinberg y Salam como la teoría de Weinberg y Salam. Hace falta ser tonto para hacer lo que hacíamos. Bien, obtuvieron el premio Nobel a pesar de que los bosones intermediarios y el Higgs no habían sido descubiertos, y el Comité Nobel tuvo una apuesta arriesgada porque le dieron el premio a algo que todavía claramente podía haber sido falso. Y vemos aquí a los 3 principales actores, Glashow, Weinberg y Salam, vistos desde el punto de vista, cuando estaban recibiendo el premio Nobel, el punto de vista del rey, que está sentado, como estoy yo aquí, mirando el proyector. Pues bien, la audiencia está a la izquierda de este conjunto de 3 personas. Y personajes mucho más secundarios están a la derecha. ¿Quiénes son los personajes secundarios? Bueno, pues los premios Nobel de Química, por ejemplo. El orden, Glashow, Weinberg y Salam, es el orden alfabético, pero el orden alfabético no siempre lo aceptan los señores que deciden y señoras sobre el premio Nobel. Es una cosa que nadie entiende por qué ponen a la gente en un cierto orden. Esta vez era alfabético y por lo tanto no merece mucha discusión. El que está a la izquierda es Glashow y está muriéndose de risa. Salam también está sonriendo, y a la derecha, con cara de admirable paciencia, que era lo suyo, está Weinberg. ¿Por qué digo que tenía Weinberg una admirable paciencia? Pues porque, entre otras cosas, me soportaba a mí, que le tomaba siempre el pelo diciéndole que su trabajo más importante, en el sentido de cuánto se vendió, era un librito de introducción a la teoría del universo, y que la gente, le decía yo a Weinberg, no lo compraba porque creía que iba a ser interesante, sino por el título. El título era The First 3 Minutes, los 3 primeros minutos. Le decía yo a Weinberg que la gente lo compraba porque con un título así, los 3 primeros minutos, la gente se creía que era un libro de pornografía. Bueno, pues el tío me aguantaba cuando le decía esas cosas u otras. Tenía mucho mérito. Y el que va vestido raro,
va vestido con el traje oficial de gala de un musulmán Ahmadi, como era él. Era un tipo con el cual yo también tenía una relación bastante cercana, entre otras cosas porque cumplíamos el mismo día, no el mismo año, años. Y entre las cosas en común que tenemos está la más sorprendente que se hay en esta fotografía, que son sus zapatos. Y cómo fueron a acabar sus zapatos después del que pobre hombre se murió, pues ya lo veis aquí donde acabaron sus zapatos. Lo que vemos aquí, pocos días después del 4 de julio de 2012, son las portadas de muchos periódicos del mundo entero en las cuales aparecía la noticia del descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN esa fecha. Y ese mismo día, el día del anuncio del descubrimiento, desde muy temprano por la mañana había colas de gente intentando meterse en el auditorio principal del CERN, que es grande, donde iba uno a ver en primera persona el descubrimiento, el anuncio del descubrimiento, por dos experimentos que se llamaban CMS y Atlas. Bien, lo que vemos aquí es el interior del auditorio. Y era imposible entrar. Yo llegué, naturalmente, no estaba allí 5 horas antes como tantos otros, y me logré colar con un disfraz de periodista. Unos periodistas del CERN me prestaron una banda de esas que pone prensa y me colé y estaba sentado en este agulito de aquí abajo. Y me habían puesto sentado entre las damas que se ocupan de las cuestiones de la prensa en el CERN, que me dieron un ordenador y me dijeron, mira, vamos a tener que estar respondiendo a todas las preguntas que nos llegan electrónicamente durante las charlas. Tú lo que tienes que hacer es contestar a todas las preguntas en italiano y en castellano. Y luego las que te vayamos dando en inglés o en francés, que nosotras no seamos capaces de contestar. Así que yo no me enteré mucho de lo que se decía porque me pasé el tiempo trabajando. Hay que ver lo dura que es la vida del científico. Aquí vemos a Peter Higgs y François Englert el día de la celebración del descubrimiento del bosón de Higgs. Y todos los demás que escribieron cosas sobre esto. Bueno, Braut se había muerto, Haken estaba vivo, pero un poquito demasiado viejo para venir a la celebración. Guralnik y Kibble estaban vivos aquellos días, pero solamente Guralnik estaba en una salud suficiente como para venir. Aquí le vemos a Jerry o Gerald Guralnik, un tipo bien simpático como puede verse. Bien, algo más diré sobre Guralnik, y es que cuando trabajaba en la Universidad de New Haven, no lejos de la Universidad de Harvard, él venía todos los miércoles a las charlas importantes de física de partículas o cosas por el estilo, y también a los coloquios. Y venía, porque tenía muy mal gusto, en su horrible Corvette, que hace falta ser americano para comprarse un coche tan obsceno. Pero tenía otras particularidades dignas de recordarse, aparte del hecho que era un hombre encantador, como se le puede ver en la cara. Y es otro rasgo que tenía, es que al final de los coloquios se iba siempre corriendo al sitio donde se ofrecía un té con pastas y bebidas no alcohólicas y tal, para llegar a tiempo, mucho antes que antes, para comerse todas las pastas. Y por eso todo el mundo le conocía como The Cookie Monster. Pero en fin, era un buen chico. Aquí voy a, para acabar, hablar algo un poquitín más técnico. Y es de alguna manera que no voy a describir, se produce en las colisiones del LHC un bosón de Higgs, que aquí se llama H, que se desintegra, entre otras cosas, en dos partículas Z, los bosones neutros, cubiertos también en el CERN, y la masa del Higgs no es superior a 2 veces la masa del Z, de manera que uno de ellos tiene que estar lo que se llama fuera de la capa de masas, es decir, no es una partícula real viajando de modo real, existe virtualmente, como en un intercambio en una corriente neutra. Y estas dos partículas pueden desintegrarse en parejas, por ejemplo, de electrón-positrón y mu más y mu menos, o 4 muones o 4 electrones. Y en este proceso, en el sistema en el que el bosón de Higgs está en reposo,
hay 7 observables entre los ángulos y las energías de los distintos leptones, electrones y muones, que son observables y están sutilmente correlacionados cuánticamente. Es decir, si observas los de uno, los del otro no pueden ser cualquier cosa. Hay una correlación cuántica que los restringe. Y también los sucesos que no son la producción de un bosón de Higgs, sino que son lo que se llama el ruido de fondo, esos también tienen una correlación explícita entre las 4 partículas, por ejemplo, las que aquí he puesto. Y existe un método que es el óptimo de encontrar el bosón de Higgs y saber que tiene spin 0 y paridad más, que es lo que la teoría predice. Y el método, que se llama el Matrix Element something something, ya no me acuerdo ni cómo se llama, pero consiste en comparar suceso por suceso la probabilidad de que el suceso, vistas las 7 observables que tiene, sea uno de ruido de fondo o uno real, un bosón de Higgs que se ha desintegrado. Y está aquí dibujado los distintos ángulos y energías y tal. Y pongo aquí Hamlet, la Gioconda y la relatividad general por la razón siguiente. Si uno nombra cualquiera de estas cosas, sería ofensivo decir quién lo inventó. Por ejemplo, la relatividad general no tienes que decir que es de Einstein, todo el mundo lo sabe. Parece ser que por alguna razón que Joe Incandela, él era el jefe de CMS en esta transparencia de su charla, por alguna razón nombró este artículo con su referencia, pero no quién lo había escrito. Esto es una cosa que yo considero particularmente perversa y que puede uno preguntarse si era significativa el hecho de que este artículo, en el que estaba basado el método de hacer el descubrimiento, existiese y lo empleasen. Pues sí, es significativo porque les permitió pasar de una evidencia estadística inferior a 5 sigma a una superior o igual a 5 sigma, que es lo que se considera un descubrimiento, que el otro experimento había ya hecho porque estadísticamente tenían un poco más suerte o porque que no emplearon este método o porque su detector era mejor. Vete tú a saber cuál fue la razón. Pero en la siguiente transparencia, en la charla del descubrimiento del señor Incandela, especifica que los resultados con 4 leptones, es decir, electrones o muones y sus antipartículas, 4 de ellos, tuvieron un exceso de 3,2 desviaciones estándar, lo cual contribuyó significativamente, de hecho absolutamente, al que el descubrimiento tuviese 5 sigma, es decir, fuese un descubrimiento. ¿Quiénes eran los otros autores que este hombre, por alguna razón perversa, no citó? Es que los experimentadores a veces hacen cosas que no hay quien las aguante. Pues eran Joe Litton, Maurizio Pierini, Chris Rogan y María Spiropolo, que vemos aquí. Este es Chris, este es Maurizio, este es Joe y esta es María. Estos eran mis colaboradores en este artículo. Y lo que me pregunto es si ha pasado algo después del día en que el bosón de Higgs fue descubierto. Y la respuesta es sí, porque el bosón de Higgs también tiene otro efecto, aparte de dar masa a los bosones intermediarios, respetando la masa nula del fotón, y es que interacciona su valor en el vacío está lleno del campo de Higgs, y si uno le sacude el vacío y vibra, pues sus vibraciones cuánticas son los bosones de Higgs. Pues bien, este vacío que no está vacío tiene el efecto de interaccionar con una partícula que llamó un fermión. Los fermiones son, por ejemplo, el electrón, el muón, el tau y los quarks y sus antipartículas. Esos son los fermiones cargados del modelo estándar. Y la masa de cada una de estas partículas tiene que ver con cuánto se acoplan al vacío, al valor esperado en el vacío. De manera que para cada una de ellas existe una interacción con una intensidad GF tal, F es cada uno de estos, que le da su masa, en función, todos, del valor en el vacío del campo de Higgs. Lo que vemos aquí es un bosón de Higgs que de alguna manera se ha producido y se está
desintegrando con una amplitud de probabilidad, con un acoplamiento GF, por ejemplo, en un fermión, un electrón, digamos, y su antipartícula, un positrón. De manera que el puntito negro ese es proporcional a la masa de la partícula. Y también lo es en el caso en que el bosón de Higgs se desintegra en un W más y un W menos o en dos partículas Z. Y este puntito es medible porque puede uno ver cuál es la fracción de los bosones de Higgs producidos que va a acabar en una desintegración de un tipo u otro. Y eso mide, las fracciones miden los cuadrados de GF, de manera que para cada uno de ellos la teoría predice cuál es la probabilidad de que el Higgs se desintegre en una u otra de estas partículas. Y lo que vemos aquí son los resultados experimentales ya de hace bastante tiempo, no he buscado los más recientes, en el que en el eje horizontal vemos un eje logarítmico donde está la masa de cada partícula y que en el eje vertical vemos la medida de este puntito negro que es el acoplamiento. Si la teoría es cierta, entonces la predicción es una línea, porque todos tienen que ser proporcionales la masa a cada uno de los acoplamientos. Y vemos que ya en aquel entonces, esto es una transparencia vieja, todo estaba perfectamente de acuerdo con la teoría de las interacciones débiles, que es el modelo estándar, y con los acoplamientos del mesón de Higgs. Para acabar, recordaré que Weinberg, en el artículo por el que recibió el premio Nobel, decía: por supuesto, nuestro modelo tiene demasiados aspectos arbitrarios como para que estas predicciones se tomen muy en serio. No se lo tomaban en serio ni él. Y en esto se coló, porque había que tomárselas en serio. Amén. Pero por otra parte, el modelo tiene muchas variables. Por ejemplo, los valores de cada una de estas masas las tiene que poner uno a mano. Y esto no es satisfactorio. Probablemente en este sentido, Weinberg tenía razón. El modelo no es satisfactorio. Y no me cabe duda de que hay personajes en otros planetas que saben cómo dar el siguiente paso adelante, que de momento nadie ha sabido dar en este planeta Tierra, que tan mal lo está pasando estos días a causa nuestra. Para acabar, me podría ir a tomar una cervecita en honor al señor Higgs, o esta cerveza que lleva su nombre. Y aprovechando ese momento, me voy a parar, que ya basta por hoy.